Hola, soy Josué, soy de Francia, estoy aquí para el mural del clima que se llama el Climate Collage en inglés y voy a presentar el juego, que es un juego educativo sobre el cambio climático. Es un juego que está basado en los reportes del GIEC, de IPCC, que es el grupo de expertos sobre el clima. Cada carta dice algo de lo que se puede pasar en la Tierra. Empieza con las actividades humanas y este juego ya hay personas que han jugado con el juego aquí y es en la mesa. Hay de cosas de mecanismos del cambio climático como el deshielo de la banquisa o la perturbación del ciclo de agua y todas estas cartas son vinculadas y hay que entender qué son las relaciones entre las cartas. Entonces empieza de las actividades humanas y se vuelve a ir a los humanos. Podemos ver que se va a impactar a los humanos con los refugiados climáticos, con las hambrunas y todo. Y se puede entender con este juego de manera profunda lo que pasa en el sistema de la planeta, porque entendemos cómo funcionan los ciclones, porque hay explicaciones atrás de las cartas, que este juego fue hecho por un profesor del cambio climático en Francia y desarrollado por esto. Bueno, esto es el formato de mesa. Se juega con 5 a 10 personas y en un formato que hace que al fin se puede interactuar entre cada persona y como saber más sobre el cambio climático. Y hay también un formato que se hace en formato quiz, que es más rápido. Aquí están jugando. Es un formato que se hace que es bueno por el COP, porque se hace más rápidamente. Es un formato de 15 a 30 minutos y donde se puede, solamente hay que adivinar las cartas que son tapadas por un otro cartón. Y las relaciones ya son hechas. Luego de este juego que hacemos en las mesas, hay un proceso creativo donde las personas pueden dejar un poco de pensar sobre el pesado y de cómo jugar un poco con lápices para hacer una cosa buena y que tienen un mural del clima que está muy bien hecha para que sean un poco orgullosos de su mural y que no sean tan tristes de las cosas que ocurren en la Tierra, porque al fin, como es un conocimiento muy profundo del problema, es que se entiende que hay un problema y que no se puede seguir así sin cambiar las cosas de actividades humanas. Entonces se puede encontrar el juego sobre el sitio de climatecollage.org y la cosa, estamos en Madrid para hacer que la gente sea más. Hay gente en Madrid que quieren animar a los juegos así. Ya lo hemos hecho en liceos, como el liceo francés porque somos franceses, pero también en escuelas con chicos de 8 a 18 de edad. Y también lo hacemos en organismos y en empresas en Francia, porque estas empresas son interesadas para tener un taller para que cambien un poco su forma de ser, para que entiendan que hay un problema y que no se puede seguir de esta forma en el mundo de la empresa, porque el mundo se va a cambiar. Y eso entonces se van a entender que hay cosas que cambiar. Entonces queremos que en Madrid haya más personas que sean animadores de este juego. Entonces se puede empezar con su familia y luego con escuelas y luego con empresas para ir a sensibilizar a esta gente, que todos sean actores de este cambio.